Hasta ahí. En farmacología de adulto lo dejamos con esto. Y la exposición también tiene que ver. La psicografía, la exposición. Hasta este tema de lo que nosotros hemos avanzado, y hasta la exposición lógicamente tiene que ver. ¿Ya? Entonces, analgésicos opioides. ¿Quieres ver? Sí. Entonces, mire, bueno, ahora los objetivos, mecanismos de acción siempre, escribir, tolerancia versus taquifilaxia, ¿no? El término taquifilaxia se ha acuñado hoy en día bastante con la pandemia, ¿no? Pacientes que estaban mucho tiempo sedados, ¿no? En COVID, 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes han sido sedados. Al final, digamos, se le ponía midazolam, fentanilo, y ya no tenía el mismo efecto que los días anteriores. O sea, ¿a qué me refiero? Que hacen cierta resistencia. Por ejemplo, taquifilaxia a midazolam. Cierta resistencia a midazolam, es como si le pasara, digamos, agua, ¿no? Entonces, ese término se llama taquifilaxia. Taquifilaxia benzoiazepina, ¿no? Por ejemplo, en la evolución se ponía taquifilaxia a midazolam. El paciente está subsedado por taquifilaxia a midazolam, o sea, hay una resistencia a midazolam, requiere dosis altas porque, bueno, ya los receptores se han saturado, ya no hay receptores, entonces como si pasaran los procesos. Luego, tolerancia, ¿no? Tolerancia también. Vamos a definir eso. El mecanismo de acción de los opioides en general es actuar sobre los receptores opioides. ¿Cuáles son esos receptores opioides? Hay varios, pero el más importante es el receptor mu. Hay mu, K y D. De los tres, el mu es el más importante, ¿ya? Lógicamente, efectos colaterales vamos a ver, ¿no? La mayoría de los analgésicos opioides son depresores que tienen como efecto colateral depresión respiratoria y depresión miocárdica. En casos severos pueden llegar a miocarditis, ¿no? Shock cardíaco. Vamos a describir antitusígenos opioides, ¿no? Hay antitusígenos opioides, ¿quiénes son? Que se usa bastante en la tuberculosis para las contisis. La codeína, ¿no? Para los pacientes con TB, para que no tosan y puedan, digamos, vociferar, se pone, pues se da codeína, ¿no? Como es un antitusígeno opioide. Los usos frecuentes, sobre todo, son analgésicos, pero son analgésicos potentes, comparados con los AINES, o sea, ya comparado con naproxeno, metamizol, metoprofeno, y comparado con el mismo paracetamol, estos son los opioides son analgésicos potentes. Usos más frecuentes a todo nivel. Por ejemplo, a veces las personas creen que, por ejemplo, en anestesiología se usa, pues, en anestesia, no sé, pues, no saben pues, qué anestesia se usará, ¿no? En anestesiología se usa bastante fentanilo, por si acaso, ¿no? Y es un opioide. Ese opioide, lógicamente, está, pues, en Estados Unidos en tabletas, lo que están consumiendo bastante. Las famosas ciudades zombies, ¿no? Pero se usan. ¿No? Hay uso en UCI, pues, en UCI ya usamos, o sea, a paso, ¿no? Es como usar un paracetamol, o sea, fentanilo para nosotros en UCI es, o sea, fentanilo para nosotros es un medicamento muy común, ¿no? Muy común, así como midazolam, diazepam, como clonazepam, como sertralina, risperidona, quetiapina, olanzapina, o sea, son de uso frecuente, ¿ya? Lógicamente estos analgésicos opioides, la mayoría requieren un recetario especial, ¿no? Es un recetario especial. Algunas conclusiones, ¿no? Vamos a ver. Entonces, miren, los opioides justamente son derivados del opio. El alcaloide, opioide, o sea, el alcaloide presente en el opio, el opio es una planta, ¿no es cierto? Y que los alcaloides, hay varios alcaloides presentes en ese opio. El más representativo, el alcaloide más representativo presente en el opio es la morfina, ¿ya? Lógicamente la morfina, ya su nombre dice morfina, ya lo han acuñado porque ya, bueno, se puede sintetizar, ¿no? Miren, tiene efecto analgésico, antidiarreico, porque los receptores mu de opioides también están a nivel gastrointestinal y disminuyen el peristaltismo intestinal, claro, como el uso frecuente, ¿no?
y espasmógenos, ¿no? Espasmógenos. De ahí que, por ejemplo, en una colecistitis aguda, ¿cuál es la fisiopatología de la colecistitis? Hay una hipercontracción del esfínter, ¿no es cierto? Entonces, morfina casi no va, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta, puede haber el riesgo de espasmo, ¿no? Puede incluso intensificar el dolor, ¿no? Codeína, también es otro alcaloide. Tebaína, papaverina muy importante, no escapen, ¿no? Entonces, miren, codeína es un antitussígeno opioide, también se usa para el dolor, ¿ya? Morfina, ¿no? También para el dolor, ¿no? Por ejemplo, los pacientes postoperados de cirugía plástica, algunos especialistas usan morfina, la bombita de morfina, les hay una bombita en forma circular, ¿no? Ahí está lleno de morfina en una solución diluida, ¿no? Y se pone por la vía y solito la bombita va soltando morfina hasta que bueno, el paciente no tenga dolor, porque los primeros días hay dolor, ¿no? Morfina. Ya. Entonces, miren, esto ya les he recordado, ¿no? Otra vez estamos repasando la escala del dolor. Dolor leve, moderado y severo. En la primera escala, dolor leve, lógicamente no se usa opioides. No se usa. Más que usamos AINES. Dolor moderado sí se sigue usando AINES, pero podemos combinar algunos opioides menores, que vamos a ver cuáles son los menores, de menor intensidad. Y en el dolor severo, visceral, es el dolor central, de origen central, ya se usan los analgésicos opioides, como el fentanilo, ¿no? Hay combinar, por ejemplo, paracetamol o AINES, como el metamizol, más opioides como el fentanilo, hacen un sinergismo de potenciación. Entonces puedes combinar también un opioide menor, por ejemplo, tramadol más paracetamol, tramadol más metamizol. Ambos tienen efectos diferentes, ¿no? Por ejemplo, gastrolesividad, donde más se ve en los AINES, no tanto en los opioides. Dependencia, tolerancia, más en los opioides, pero no como los AINES. Entonces, pero sin embargo, pueden hacer sinergismo de potenciación, ¿no? Por ejemplo, cuando hay pacientes, por ejemplo, vienen pues con bastante dolor, ¿no? Hasta el punto de ponerle incluso morfina, y si no pasa con morfina, subimos a fentanilo. Encima de fentanilo ya no hay, pues, no hay encima de fentanilo ya no hay, pues, ya es lo máximo que podemos usar el fentanilo, ya, pues, es un potente analgésico, ¿no? Y a pesar de a veces sigue con dolor. Entonces, ¿qué le agregamos? Un AINE, ¿no? O paracetamol. Entonces, paracetamol más fentanilo, o paracetamol más morfina, o si es que ya va bajando el umbral del dolor, ya tramadol más paracetamol, ¿no? Entonces, vamos combinando. ¿Ya? Entonces, esa es la escala, no se olviden del dolor. Los opioides se usan sobre todo en dolores severos, de intensidad severa, viscerales, de origen central. Más de origen periférico, los AINES. ¿No? Adyuvantes, AINES, metamizol, ¿no? Analgésicos opioides débiles, tramadol. El tramadol es más usado. Uno de los efectos colaterales más frecuentes del tramadol es las náuseas y vómitos, ¿no? Cuando pasan tramadol, lo diluyen en 100, ¿no es cierto? Y lo pasan, digamos, en media hora, puede tener sensación nauseosa y de vómitos en el paciente. Entonces, ¿qué hacen? Le disminuyen la velocidad de infusión, que pasa en 1 hora también. ¿Puede tener esa sensación nauseosa? También, entonces 1 hora y media, entonces puede haber, la persona que no lo pasen muy rápido, ¿ya? Codeína, ¿ya? Codeína antitussígeno opioide, ¿no? Que se usa bastante en el tratamiento de la, no como tratamiento de la TB, sino para que no tose el paciente con tuberculosis, por ejemplo. Dextrometorfano, ¿ya? Dextrometorfano es un antitussígeno opioide. ¿Dónde se usa el dextrometorfano? En niños, ¿no? Pues algunos pediatras no suelen usar dextrometorfano, ¿no? Miren, pero más como antitussígeno, no como analgésico. Pero acá está otro, ¿no? Y opioides fuertes, de intensidad fuertes, ¿no? Morfina, acá hay morfina bastante. En otros países usan buprenorfina, ¿no? O hidromorfo también se usa, fentanilo mepedil, ¿no? Entonces, de estos, el más potente ya es el fentanilo, ¿no? Encima de eso ya andamos. Si el paciente decide para empezar con fentanilo, por ejemplo, ¿qué dolores viscerales encontramos, por ejemplo? Intensos. ¿Qué dolores? Cálculos no, cálculos, iosina, tramadol, metamizol, ¿no? Apendicitis, peritonitis, ¿no?
El problema, ¿saben cuál es el opioide? Si tú le pasas opioide y estás haciendo peritonitis y no te has cerciorado que es peritonitis, bueno, no te vas a dar cuenta, nunca vas a tabla, ¿no? Tienes que cerciorarte primero. O sea, a mí todavía me han enseñado que no debes dar para el dolor, no, hoy en día sí se tiene que dar para el dolor. Pero siempre y cuando sean certeros en el diagnóstico. Hoy en día ya hay tomografía, etc. ¿no? Ya, entonces hay infusión de morfina en los posoperados, en cirugía plástica, por ejemplo. Usan su bomba de infusión de morfina. ¿Ya? Listo, miren, algunas diferencias entre los antiinflamatorios no esteroideos y los opioides. Por ejemplo, miren, los AINES son más sintéticos, los opioides pueden derivar del opio que tiene todos esos alcaloides, ¿no? ¿Ya? Pero los AINES son más sintéticos. Otra diferencia, bueno, la estructura, ¿no? La estructura ya, pues, tiene mucha diferencia, ¿no? En cuanto al tratamiento en el dolor, entonces, AINES es más un dolor leve, periférico, hasta moderado. En cambio, los opioides son más para dolor intensos, severos, viscerales. Mecanismo de acción, ya hemos hecho de los AINES, ¿cuál es? Inicio desde la ciclooxigenasa, ¿no? COX-1 y COX-2 son gastroadhesivos, ¿no? En cambio, los opioides tienen otro mecanismo de acción, actúan a nivel de los receptores de opioides. Ahí nomás, ¿cuáles son? Vamos a ver. Actúa a nivel de los receptores opioides. ¿Son agonistas o antagonistas? Son agonistas de los receptores opioides, agonistas. Y producen muchos cambios. Por ejemplo, vamos a ver alteraciones en la neurona presináptica, entrada de calcio, la neurona postsináptica, a nivel de potasio y AMP cíclico. Los tres mecanismos principales. ¿Y cuáles son sus receptores? Miren, receptores opioides. Mu, K y delta. Hay varios. El principal es el mu, que vamos a ver, ¿ya? Y el mu es el responsable de los efectos colaterales también. Este receptor mu no solamente está en el sistema nervioso, está también puede haber en el sistema cardiovascular, en el miocardio, puede estar en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, el tracto gastrointestinal que produce el receptor mu, disminución del peristaltismo, cierto estreñimiento, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes en UCI, ¿qué pasa? ¿Están con fentanilo en infusión? No hacen deposiciones. Se estreñen, bastante se estreñen, ¿no? Entonces, se explica por eso, por el paciente crítico y por el uso de opioides, ¿no? Porque disminuye el peristaltismo. Entonces, por ejemplo, el fentanilo no está recomendado en pancreatitis aguda severa. El dolor de la pancreatitis aguda severa también es bien intenso, ¿no? Usamos fentanilo, pero lo malo es que el fentanilo inhibe el peristaltismo intestinal. Entonces, y en la pancreatitis se quiere más bien que se mueva el tracto gastrointestinal, ¿no? No tienen efecto no son depresores del sistema nervioso central, los AINES. Los opioides sí son depresores del sistema nervioso central. Entonces, y generan, los AINES generan, eso me estoy olvidando, dependencia, tolerancia. Los AINES no. En cambio, los opioides sí generan dependencia y tolerancia. El receptor responsable de todos esos mecanismos, efectos colaterales, mecanismos de acción, mecanismos de tolerancia y dependencia es el receptor mu, aunque no es el único, ¿ya? Ahí también efecto farmacológico que hemos visto, analgésico, ¿qué más son los AINES? Antipirético, ¿qué más? Antiinflamatorio, excepto que es el paracetamol, ¿no? Opioides no tienen ese, más es analgésico, no son antiinflamatorios, no son antipiréticos, ¿ya? Miren, tolerancia y dependencia, no produce tolerancia y dependencia en los AINES, pero sí los analgésicos opioides, ¿ya? ¿Qué más? Y bueno, algunos efectos de los AINES comparado con los opioides más a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Tolerancia y dependencia, ¿no? Tolerancia y dependencia es diferente, ¿no? Miren, la tolerancia se desarrolla rápidamente acompañada por un síndrome de abstinencia. Ya, vamos a reconocer mejor este cuadrito porque más adelante he puesto otros conceptos para poder entender esto, ¿ya? Miren, las vías del dolor también es importante, es un repaso, ¿no? Miren es un poco complejo la vía del dolor, ¿ya? Les he puesto varios gráficos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, que casi explican lo mismo, ¿ya? Miren, las terminales primarias aferentes nociceptoras, ¿no? ¿Por dónde va el estímulo del dolor?
Luego, digamos, pones al fuego la mano, ¿no? Esta es la vela, digo, pones la mano, ¿no? Y luego retiras. Asciende y desciende, ¿cierto? Mira, acá está ascendiendo, hay un ganglio, él se va al asta dorsal, ¿no? Al asta dorsal, y luego va ascendiendo, ¿hasta dónde? Hasta, ¿no? Hasta el tálamo, del tálamo va a la corteza somatosensorial, un poquito va a la amígdala tiene que ver mucho en el dolor, ¿ya? Incluso va acá al puente, hay un núcleo de Ehringer-Webstein, ¿no? Que se llama, entonces, cuando hay intoxicación por opioides, se va a ese núcleo y produce miosis. No, miosis. ¿Qué produce el núcleo de Ehringer-Webstein? Miosis. Entonces, intoxicación por fentanilo, opioides, fentanilo, por ejemplo, le abre los ojos y miosis, bilateral, ¿no? Entonces, miren, va el estímulo, ¿no? Va a la corteza, se integra y luego va otra vez la vía descendente, ¿cierto? Ahí está, ¿no? La corteza, mesencéfalo, médula, hasta dorsal de la médula espinal y el ganglio periférico. Igualmente acá el ganglio, hasta dorsal, hasta ventral, vía ascendente, corteza somatosensorial. Eso solo para casos para repaso, ¿no? ¿Por qué me sirve esto? Vamos a ver, miren. Vamos acá, ahí está, miren. Ahí está la manito, ¿no? Ahí está la manito, ahí están las terminaciones nerviosas sensitivas del dolor, ¿no? Aquí está el ganglio posterior, hasta dorsal, hasta ventral, miren, casi por el medio va ascendiendo y se procesa el dolor en la vía de la corteza cerebral. Miren acá hay, miren, lo de rojo son las vías descendentes de los receptores opioides. Miren acá si no se ve. Ahí está, miren. Fibra serotoninérgica descendente procedente de la sustancia gris, inhibitoria activada por opioides. Ahí está activada por opioides. Pero es una fibra inhibitoria. ¿Ya? Es una fibra inhibitoria. ¿Ya? Igualmente acá es una fibra inhibitoria. ¿Miren? Y acá está el receptor opioide. Entonces en este receptor opioide se va a ver, por ejemplo, el fentanilo. ¿No? El fentanilo se une a su receptor opioide, ¿no? Y va a estimular a esta neurona. Va a estimular, estos no sé si son estimulación, pero de esta neurona inhibitoria, puedo escribir en el signo menos. Este menos significa que es una neurona inhibitoria, o sea, pero este positivo es el receptor opioide, está estimulando a esa neurona descendente inhibitoria. ¿Y qué está haciendo la neurona descendente inhibitoria? Está impidiendo la transmisión justamente de este impulso sensitivo nociceptor a áreas corticoespinales superiores, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción, ¿cuál es? Un poco complejo, que son agonistas de los receptores opioides. Pero el agonismo del receptor opioide es estimular la neurona inhibitoria de la transmisión del dolor, ¿no? Entonces, en esta vía se ejemplifica bien, ¿no? Aquí está, ¿no? El estímulo doloroso, la neurona aferente primaria, aferente la que desciende, aferente hasta dorsal, el ganglio dorsal, ¿no? La médula espinal, la vía ascendente, ¿no? La corteza cerebral donde se procesa las sensaciones del dolor, y luego la vía descendente, ¿no? Acá solo está ejemplificada la vía ascendente, y miran estas neuronas, ¿no? Es una fibra serotoninérgica, ¿no? Inhibitoria, y fibra noradrenérgica, ¿no? Fibra noradrenérgica y serotoninérgica, que están estimuladas por los receptores opioides. Y su estimulación de esta fibra serotoninérgica, porque es 5-hidroxiserotoninérgica o 5-hidroxitritamina o serotonina, que es fibra serotoninérgica, y la fibra noradrenérgica está estimulada, ¿no? Y de tal manera que, como son neuronas estimuladas, pero estas neuronas son inhibitorias, o sea, estimulan al inhibidor, ¿no? Entonces van a inhibir la transmisión del impulso nervioso, ¿no es cierto? Entonces está bien en este gráfico como entonces son agonistas de los receptores opioides. ¿Qué receptores opioides principalmente son acá? Estos, ¿no? El receptor mu, aunque no es el único, ¿no? Listo. Entonces acá lo mismo, acá no, mira, acá lo mismo. Está, mira, la corteza, el opioide, los opioides, hipotálamo, tálamo. Acá, núcleo del rafe magno, ¿no?
el núcleo del AFE magno, están saliendo neuronas inhibitorias noradrenérgica y serotoninérgica, y estas van a inhibir justamente esta transmisión del impulso nervioso en el asta dorsal de la médula espinal. Ahí están los opioides, miren. Generalmente son centrales, en el eje central, no, pero sin embargo también van a inhibir los receptores, la transmisión del impulso nervioso a nivel periférico, ¿no? No es de excelencia periférico, es más central los opioides, pero también a nivel periférico. Los AINES son más a nivel periférico versus central, ¿ya? Pues miren, acá si ven ¿no? Si ven la parte del AINE de la figura, ¿no? Todo te explica, ¿no? Acá lo más importante es el núcleo del AFE magno, que, ¿no? Está prolongando las neuronas inhibitorias, serotoninérgica, noradrenérgica, inhiben el paso o el transporte del impulso sensitivo de dolor, ¿no? Igual acá, a ver, igual acá, miren, corteza cerebral, tálamo, ¿no? Cerebro, cordón espinal y nociceptores. Miren los AINES, ¿a qué nivel están actuando? Casi a nivel periférico, ¿cierto? En la transmisión del impulso nervioso. Los opioides, miren, el cordón espinal, acá, ¿no? Acá, el cordón espinal. También AINES, un poco, un cordón espinal, ¿no? Miren, antidepresivos y algunos anticonvulsivantes. Algunos antidepresivos, anticonvulsivantes, están indicados para el dolor. Por ejemplo, ¿qué anticonvulsivantes usaban? El dolor neuropático. Polineuropatía diabética. ¿Ah? Gabapentina. No se olviden. Entonces, gabapentina se usa también como anticonvulsivante, pero se usa, es un anticonvulsivante para tratar el dolor neuropático. Por este efecto, ¿no? También inhibe la transmisión del impulso del dolor a nivel del cordón espinal, ¿no? Algunos antidepresivos también, anticonvulsivantes, opioides ahí, ¿no? Pero acá en la parte central de la corteza cerebral están los opioides, ¿no? Los opioides, ¿no? Pues de ahí es que su mecanismo de acción es más para un dolor, para la inhibición del dolor visceral intenso, ¿no? Lo mismo acá, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, no solo que de otro libro, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Que este opioide, receptores periféricos, el cordón espinal hasta dorsal, ¿no? A través de la estimulación de las neuronas noradrenérgica y serotoninérgica, ¿no? A través de su receptor. ¿Ya? Lo mismo aquí está, miren, este ya es el mecanismo de acción molecular. ¿Qué hace el receptor mu? Cuando se mejor vámonos un poquito más. Ahí está, ¿bien? Aquí está el receptor mu. ¿Dónde está el receptor mu, digamos? Es el principal, es el mu, pero acá le ponen el receptor opioides. Aquí está el receptor de opioides. Dicho sea de paso, nosotros tenemos opioides endógenos, ¿no? Opioides endógenos. Las endorfinas, todo eso son opioides endógenos. Miren, el receptor opioide, ¿qué hace? Según digamos, el opioide, en este caso la morfina, el fentanilo, a su receptor. ¿Qué hace la neurona presináptica? ¿Qué hace con el calcio? Bloquea la entrada de calcio. ¿Y para qué se necesitaba calcio, se acuerdan? Para, cuando ven vesículas, o sea, para la exocitosis o liberación de moléculas o exocitosis, se necesita calcio, ¿no? En este caso, perdón, el calcio ¿no? Va a estar inhibido la entrada de calcio, no va a haber calcio para liberación de vesículas sinápticas. En este caso, ¿qué está liberando? Neurotransmisores excitatorios como el glutamato. ¿Ya? Entonces, el glutamato tiene que ver mucho en la transmisión del impulso sensitivo del dolor. ¿Ya? Entonces, hay inhibición de la entrada de calcio del extra intracelular en la neurona pre o post, presináptica. ¿Ya? Entonces, inhibe la liberación de manera indirecta, la liberación de neurotransmisores nociceptivos como el glutamato. ¿Ya? Indirecto, porque no va directamente, ¿no? Ahora, nos vamos a la neurona postsináptica. ¿Qué hace con el potasio? Lo que dicen es que aumenta la conductancia del potasio, o sea, salida del potasio del extra al
perdón, del intra al extracelular. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué carga tiene el potasio? Positivo. Entonces, se hace más negativo o positivo el intracelular de la postsináptica. Más negativo, porque ya pierde cargas positivas, ¿no? Entonces se hiperpolariza. Se hiperpolariza, causa una hiperpolarización del intracelular de la neurona postsináptica, ¿ya? Y esa hiperpolarización, ¿qué hace? Como está hiperpolarizado, ya no hay impulso nervioso que se pueda transmitir. Entonces ya no hay transmisión del impulso del dolor, ¿cierto? Entonces tiene coherencia, ¿no? Por un lado, inhibo el flujo de calcio, ¿no? Disminuye la liberación de neurotransmisores excitatorios. Por otro lado, ¿no? Aumento el flujo de salida de potasio, haciendo que se hiperpolarice, ¿no? la célula, y de tal manera que bloqueo. Es como un estado, ¿en fisiología cómo se llama? Es estado de hiperpolarización continuo, donde ya no puedes, como un periodo refractario, ¿no? Como un periodo refractario, ¿no? Listo, entonces miren, actúa entonces a nivel de calcio y potasio, ¿no? Ahorita acá falta el aumento del AMP cíclico, que lo vamos a ver después. Entonces retrocedemos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Hiperpolarización de la membrana, ¿no? Hiperpolarización, de tal manera que ya hay una supresión de la despolarización. O sea, ya no hay transmisión del impulso nervioso, ¿no? ¿Qué más? Ahí está, disminuye, ¿quiénes saben inglés? Liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, ¿no? ¿Qué más? Acá falta, pero vamos a ver despacito. El gráfico disminuye niveles de AMP cíclico, ¿no? Y creatinfosfoquinasa activa, ¿no? Disminuye creatinfosfoquinasa activa y disminuye AMP cíclico. Y cuando disminuye esos, aumenta el umbral del dolor, ¿no? Y disminuye la liberación de neurotransmisores otra vez. Y miren, sus receptores, ahí está el receptor. Antes se llamaban DOR, MOR y COR, ¿no? El MOR, ¿qué es? El receptor mu. Y el DOR, el receptor delta, ¿no? Entonces ahí están sus receptores. Y esos receptores de opioides, tanto mu, K, delta, etcétera, están asociados a... ¿Qué son estos? Eso lo han dicho en farmacología 1. Son receptores opioides asociados a proteína G, ¿ya? Entonces, G1, G0 están asociados a proteína G. Ustedes saben que la proteína G es como un segundo mensajero, ¿no? Según el receptor, la proteína G actúa a nivel de AMP cíclico, ¿no? AMP cíclico, y desencadena todos estos cambios, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que acá está separando, ¿no? Entonces, los receptores son asociados a proteínas G, ¿ya? Entonces, ¿qué son? ¿Agonistas o antagonistas? Agonistas receptores, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Entonces, retrocedemos un poquito. Ya hemos hablado más de eso. ¿Vio? En el sistema nervioso. No, más que todo sí. Por eso su efecto es más efecto colateral depresor del sistema nervioso central. No son el único lugar, les he dicho que están en el tracto gastrointestinal, donde produce disminución del peristaltismo, están en el corazón. Pueden producir miocarditis, shock cardiogénico, ¿no? Miocarditis, un shock cardiogénico. Hace poquito nomás hemos visto una miocarditis por fentanilo. Hacen, ¿no? Así sea la dosis correcta, la velocidad correcta, pueden hacer miocarditis. Entonces, fentanilo es de uso común, porque como les digo, en el preoperatorio, la anestesia, en el posoperatorio se usa, en UCI ya ni qué decir, se usa la pasta fentanilo. Listo. Solo que nosotros usamos, o sea, en la anestesiología no se usa pues, en tabletas, se usa en ampolla por vía endovenosa. En UCI también en ampollas por vía endovenosa. Y bueno, en tabletas más para pacientes oncológicos, para tratamiento paliativo, ¿no? Pero en UCI, en operaciones programadas, por ejemplo, fentanilo en por vía endovenosa, ¿no? Ahí están los receptores opioides, ¿no?
el mu, ¿no? Vamos a agrandar este del Up2D, ¿no? Entonces, no son los únicos, ¿no? Hemos visto receptores, los principales son los mu, pero también está el kappa, antes se llamaba el mu, el mor, ¿no? Kappa, delta, ¿no? ¿Qué es el kappa? Delta, el mu. ¿Qué acción tiene mu ahí? Analgesia, ya está, ¿no? Potente analgesia. Los efectos analgésicos de los opioides se debe al receptor mu, ¿no? Sobre todo, intensifica la euforia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay cierto grado de agitación psicomotriz, sobre todo con el uso crónico. ¿Qué receptor tiene la culpa? El mu, ¿no? Suprime la tos, ¿no? Suprime la tos. Cuando hacen anestesia balanceada, ¿se acuerdan que les mostré un cuadrito de secuencia rápida de intubación en la trachea? Se usa fentanilo, ¿no es cierto? Cuando usan fentanilo ya el paciente ya no tose. O sea, normalmente cuando te intuban, el reflejo normal de toda persona es que tosan, ¿no? Toses, porque quieres botar todo ese cuerpo que están poniendo. Pero te ponen midazolam, te ponen rocuronio, te ponen fentanilo y ya suprimen todo el tipo de tos. Y el operador, en este caso, el anestesiólogo, puede intubar, ¿no? Reduce el apetito, ¿no? Ahí está ¿por qué, digamos, es tan adictivo, ¿no? Reduce el apetito, además, las respiraciones pueden producir paro respiratorio en caso de sobredosis, disminuye motilidad digestiva. El ejemplo que se ha puesto en UCI, por ejemplo, están varios días con fentanilo, se estrellan los pacientes. ¿Por qué se estrellan? Uno, porque están postrados, están en UCI intubados, todo el rato están así. Se hinchan los pacientes, hacen edemas, se estringen, porque justamente usamos también fentanilo. No solamente el fentanilo, sino es multifactorial. No, fentanilo, la poca movilidad del paciente, el estado crítico del paciente, etc. Todo eso suma para disminuir la motilidad. Por eso en las terapias de UCI siempre ponemos metoclopramida, ¿no? Para estimular la peristalsis, ¿no? Sedación, produce siempre un grado de sedación, no se olviden, sedación. Por ejemplo, para procedimientos de toracocentesis, ¿no? Para procedimientos a veces de drenaje torácico, si el paciente no colabora, se usa un poquito de fentanilo para producir un poco de sedación y no le duela. ¿Bien? ¿Qué más? Cambios hormonales, liberación de dopamina y acetilcolina. Ese es el receptor mu. El receptor kappa también tiene que ver con la analgesia, ¿no? Pero miren, la disforia también casi lo mismo que el mu, ¿no? Diurético, como diurético también. Por eso los pacientes también orinan, kappa también, ¿no? Entonces miren, todos estos receptores son los receptores de los opioides, ¿no? Y el principal es el receptor mu, ¿ya? Ahí está, miren, ahí está el mu. Este es su nombrecito, ¿no? Su símbolo, como una U. Se llamaba mu, y antes se llamaba mor, ¿no? Mor. Entonces miren, analgesia, ¿no? Su efecto analgésico se debe al receptor mu. La dependencia, la adicción, receptor mu, ¿ya? Depresión respiratoria, también receptor mu, ¿ya? Bueno, casi todo resumido, ¿no? Mu, ¿no? El principal mediador de la analgesia, euforia, sedación, depresión y respiración. Si les pregunto cuál es el principal receptor de opioides, el que desencadena la síndrome de tolerancia, dependencia, ¿no? ¿Qué receptor de opioides? Mu. Todos son en general son los receptores mu, ¿ya? Sin embargo, no son los únicos, ¿no? Acá está, miren, ahí está otra vez, analgesia supraespinal, espinal, depresión respiratoria, estreñimiento, ¿no? Sedación, euforia, ¿no? Parece contradictorio, ¿no? ¿En qué momento produce sedación? ¿Y en qué momento produce euforia? ¿Ya? La sedación es casi inmediata, o sea, te ponen fentanilo y ya te da un sueñito, ¿no? Y te dejas el procedimiento. Euforia, y ya también es un periodo de agitación psicomotriz, cuando pasa el efecto, ¿ya? Cuando pasa el efecto. Y también en el uso crónico. Y eso depende también del periodo de uso crónico, porque cierto periodo de uso crónico hay euforia, cierto periodo de uso crónico también hay depresión, insomnio, somnolencia, ¿no? Entonces, eso se explica por sus receptores, ¿no? Miren, acá está miosis,
pacientes con intoxicación por opioides como el fentanilo, que va a haber en emergencias, por ejemplo, si tiene un paciente en miosis, ¿no? Aquí en el Perú no es tan común ver realmente intoxicación por opioides, ¿no? Acá bien difícil. Bueno, en la UCI hemos visto, ¿no? ¿Cómo sabemos que el paciente está bien sedado, por ejemplo, en la UCI? Miosis, pupilas mióticas, ese paciente está bien sedado. Entonces, pero intoxicación así in situ por opioides, poco, ¿no? En Estados Unidos sí, ¿no? No sé si han visto la ciudad de Seoul, y así hay documentales, ¿no? Los receptores kappa, miren, diuresis, sedación, miosis, fue lo mismo, casi igual que los receptores mu. Y los delta, analgésico supraespinal y espinal. Ya, acá está lo mismo. Este es de Up to Date, este es de otro libro, ¿no? Miren, acá está la dependencia física. ¿Qué receptores están incluidos de los receptores míos? Dependencia física, ¿no? Mu y delta. Mu, sobre todo, todos son mu, ¿ya? Pero hay otros, ¿no? Miren, bueno, nosotros tenemos opioides endógenos. Aquí están todos los opioides endógenos, ¿no? Todos esos opioides endógenos que hoy en día están muy estudiados son los que se unen a los receptores mu y generan pues todos estos efectos. Sedación, claro que no, pues una sedación profunda, sino una sedación, cierta sensación de euforia, ¿no? Etcétera, etcétera. Por eso es su adicción, ¿no? Entonces, todas estos opioides endógenos, ahí están la proencefalina, todos estos no se unen a los receptores opioides. Por ejemplo, acá está el mu, ¿no? Y tienen justamente estos efectos, pero, digamos así, fisiológicos, ¿no? Ahí están las endorfinas, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, un chocolate digamos, teóricamente puede aumentar la liberación de estas endorfinas, de estos opioides endógenos, que pueden, digamos, calmar la ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está la estructura, miren, diferente, morfina, ¿no? Basta que altere un radical, ya altera su mecanismo de acción y su fármaco cinética y farmacológica, ¿no? Morfina, heroína también, no se olviden, codeína, oxicodona. Oxicodona es un analgésico opioide usado bastante en pacientes oncológicos. La oxicodona en tabletas, en partes. La oxicodona se usa igualmente para tratamiento operativo, ¿no? Por ejemplo, en la oncología, si han tenido la oportunidad de ver oncología, muchos pacientes son terminales, ¿no? ¿Y qué es lo que se les da a esos pacientes terminales? Calidad de vida, y parte de ese tratamiento de calidad de vida es la analgesia. Y en este caso la analgesia pues es paracetamol no va, porque pues, a veces son metastásicos, esos duelen, ¿no? Duelen. Se usa bastante también morfina, les ponen su bombita de morfina, su cutáneo, ¿no? Los oncólogos los usan bastante. Buprenorfina, también hay parches de buprenorfina. Estos usan bastante, estos parches de buprenorfina usan los oncológicos y también los pacientes con esas ciáticas severas, que tienen por compresión medular o por hernias del núcleo pulposo, etcétera, sería crónicos, parches de buprenorfina. Naloxona y naltrexona son antídotos de los opioides. Son antagonistas de los receptores opioides. No son fáciles de conseguir, la naloxona y la naltrexona, ¿no? Y ya van hace 2 años en una clínica X, donde una pacientita entra para rinoplastia y hace una reacción anafiláctica aparentemente a fentanilo, porque ni siquiera el cirujano ha empezado a operar, ¿no? Ni siquiera ha tocado, pero ha hecho una reacción a fentanilo. No se sabe por qué, no se sabe si, no se sabe en realidad si ha pasado, si estaba, bueno, si le ha puesto una velocidad correcta, lo dice, no sabe, ¿no? Pero ha hecho una reacción anafiláctica a fentanilo, porque se usa pues comúnmente fentanilo, es de uso común. Ya, entonces, en este caso la autora que le han recriminado, ¿y por qué no le ha puesto el antídoto? En este caso sería naloxona y naltrexona. ¿En cuánto tiempo tendrías que poner el antídoto si te hacen una reacción anafiláctica por fentanilo? O sea, lo más rápido que puedes, ¿no? Porque ya si ya pones ya, pues al receptor ya produjo todo su efecto.
Sí se le puso 2 horas después, pero ya se estaba pues, la paciente en shock cardiogénico, miocarditis. Shock cardiogénico, edema pulmonar, punto de partida cardiogénico. Entonces, la naloxona, ¿por qué les menciono eso? No es pues fácil de conseguir, no es fácil. No es que yo tenga, no es que yo use mi fentanilo y ya tenga la naloxona de ese lado, además porque sale. Listo, entonces, estos varían en cuanto a su estructura, pero tienen cierto, digamos, nivel de analgesia, ¿no? Acá está, miren, análogos de la morfina, entonces estos derivados fenilpiperinílicos, aquí está fentanilo, a la cabeza, meperidina, loperamida, anoten esto. Loperamida es un opioide, pero se usa como antidiarreico. Tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque los receptores mu también están a nivel del tracto gastrointestinal. Solo que la loperamida es un antidiarreico de tipo opioide, más antidiarreico que analgésico. O sea, tiene afinidad por el tracto gastrointestinal, tiene afinidad por los receptores mu del tracto gastrointestinal. Y son análogos del fentanilo. Metadona, ¿quién no ha escuchado de la metadona? ¿No? Metadona, varios personajes digamos, del espectáculo, metadona, como suena metadona, ¿no? Tramadona. Ya eso también me acuerdo porque en la emergencia, me acuerdo había una paciente que le decíamos los residentes en esa vez, la tía tramadora, se le decía. Tenía un dolor neuropático bien severo la señora, o sea, que no podía, pues, le hacían fisioterapia, seguía con el dolor, su programación para su cirugía se estaba prolongando, porque siempre venía con ese siempre nos mencionaba, pues doctor, por favor, paracetamol no me hace, metamizol tampoco me pasa, póngame tramadol. Y siempre venía por su tramadol, y era casi 1 año y medio, ya estaba haciendo adicción al tramadol. Entonces, el tramadol, si bien es cierto, no es un opioide mayor, es un opioide menor, pero genera tolerancia y dependencia. ¿Ya? Igual hay varios que generan tolerancia y dependencia, sobre todo aquellos que tienen dolores crónicos fuertes. ¿Ya? Ahí está esta clasificación, miren, del MIR, todos son exámenes del MIR, todos son bien preguntados, ¿no? Agonistas puros. Acá se ha puesto esta imagen. Las diapositivas que he subido al link, que no está, no actualizando, ya no está todo eso. ¿Qué consumía ¿Qué era Vicodin? ¿Qué es Vicodin? Es un opioide, ¿ya? ¿Pero qué era? No me acuerdo. Creo que era... Yo me estoy equivocando, era benzodiazepina, no. Vicodin, a ver, busquen qué era. ¿Es oxicodona? Hidrocodona. Es un anólogo de la... Igualito, morfina, hidromorfina, hidrocodona. Ya miren, agonistas puros, a ver. Agonistas puros, opioides menores, codeína, dextrometorfano, tramadol. ¿Ya? Opioides mayores, ahí está, morfina, heroína, fentanilo, no soy fentanilo, meperidina. De estos, metadona, de estos 3 representativos. Morfina, fentanilo y metadona. Si les pregunto, pongan 3 opioides mayores, ahí tienen, me ponen 3. ¿Ya? Hay otros que son tanto agonistas como antagonistas, o sea, mixtos. Son agonistas por un lado y antagonistas por otro lado, ¿no? Ahí está la pentazocina. Agonistas parciales, buprenorfina bastante usado. Y acá, antagonistas puros, o sea, su antídoto de los opioides. Naloxona y naltrexona. Pregunta de examen, no pregunta de internado, hasta de accidentado, ¿no? Así igual que antídoto del paracetamol, ¿cuál era? Hemos hecho antídoto de las benzodiazepinas, como es la fluoxetina, ¿no? Antídoto en este caso, de los opioides como el fentanilo, naloxona, naltrexona. Ya está. Entonces miren, ahí está la clasificación, la misma, ¿ya? Tengamos en cuenta esta clasificación. No se olviden, miren, todos son preguntas de examen, ¿no? ¿Ya? Ya,
Siguiente. Ahí también, miren, en los antitusígenos podemos poner antitusígenos opiáceos, no opiáceos. Opiáceos, ¿quiénes están? Codeína en la cabeza. Lo que les he dicho, codeína se usa como antitusígeno en pacientes con tuberculosis, ¿no? Dextrometorfano. El jarabe de dextrometorfano han visto en niños, algunos usan, ¿no? Algunos están contra el dextrometorfano, ¿no? Sí, dextrometorfano. ¿Y por qué dan a los niños? A veces dan, ¿no? A unos 2-3 días, pero algunos también lo recomiendan, ¿no? Y, bueno, esos antitusígenos no opiáceos no los tocamos. Arriba los opiáceos, ¿no? Codeína. En las hemoptisis dan codeína, no dan codeína. Aquí están, ahí ya la misma clasificación, nos quedamos con esta clasificación, no se olvide, ya. Lo mismo. Ahora, narcóticos, ¿ya? Miren, ¿a qué se llama narcótico? Un narcótico es aquella sustancia que tiene la capacidad de producir, acá está, adicción, tolerancia, ¿ya? Adicción y tolerancia, un narcótico, ¿no? La clasificación como narcóticos es muy general, ¿no? Por eso es que mejor lo clasificamos como esto de acá, ¿no? Agonistas puros, agonistas, antagonistas, o sea, mixtos, agonistas parciales, que no al fin no se olviden, y antagonistas, que son los antídotos, en este caso naloxona y naltrexona. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la naloxona y naltrexona? Compiten, ¿no? Compiten por el receptor. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está, miren, aquí está, otra vez la introducción. Aquí está, ¿qué es esto? ¿Qué es? Es el receptor transmembranoso. ¿Ya? Ahí está, proteínas G, asociadas a proteína G1, G0, ¿no? Ya, ahí está todo lo que les explico que está. ¿Qué hacen? A ver, a nivel del calcio, ¿qué hacía? Ya. Potasio, aumenta el flujo. Me faltaba uno, el adeninato ciclasa y el AMP cíclico, lo vamos a ver acá, ¿ya? Es más de lo mismo, solo que en letras, lo está pensando en letras. Acá está, ¿no? Acá está. Acá ya, entonces, acá ya lo hemos explicado, ¿no? Disminuye la entrada de calcio en la neurona presinal. Si no hay calcio, no hay procesos de exocitosis, no hay liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato. O sea, acá se está bloqueando justamente esa liberación de neurotransmisores. Nos vamos acá, en la neurona postsináptica, aumenta el eflujo así se llama, el eflujo de canales de potasio, la expulsión de potasio, haciendo que el intracelular se hiperpolarice, ¿ya? Y además, miren, y acá normalmente cuando el receptor de opioide, ¿no? Se activa la proteína G inhibe al AMP cíclico, disminuye niveles de AMP cíclico, por tanto disminuye niveles de creatinfosforinasa o PKA. Esos tres efectos moleculares, ¿no? Entonces ahí está toda la leyenda. Miren, resumen: 1, inhibición de la adeninato ciclasa, entonces disminuye la producción de AMP cíclico. 2, cierre de canales de calcio, voltaje dependiente, ¿no es cierto? Voltaje dependiente. ¿Qué más? Y apertura de canales de potasio de eflujo, o sea, estimula la salida de canales de electrolito potasio. Un ratito. De potasio, ¿no es cierto? En la neurona postsináptica. ¿Cuáles son las consecuencias fisiológicas? Aquí está. ¿No? En el presináptico inhibe la liberación de neurotransmisores excitatorios, o sea, bloquea la transmisión del dolor. ¿Qué más? ¿Qué más? Analgesia, ¿no? Tiene un efecto neto de analgesia. Siguiente, lo mismo, miren, aquí está el receptor transmembrana asociada a proteína G con sus 3 unidades, y luego recuerden que la proteína G desencadena un mecanismo de adeninato ciclasa y AMP cíclico, ¿no se acuerda? Y lo mismo va al canal de potasio. Entonces
lo mismo, solo expresado de otra manera. Esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ahí está, miren, este es un libro ya un poco de la clasificación antigua, el mu, ¿no? El mor, el famoso mor, o mu, o mu, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué más? Esto es lo mismo, ¿ya? Los efectos de cada receptor opioide, ¿no? Aquí está lo mismo, receptor mu, ¿no? Abre los canales de potasio, responsable de muchos efectos adversos. ¿Qué efectos adversos tenemos entonces a nivel de los receptores mu? Por ejemplo, tracto gastrointestinal, diarrea, a nivel del sistema nervioso central, ¿qué hemos dicho? Por ejemplo, miosis, depresión respiratoria, depresión del sistema nervioso central, somnolencia, euforia, tolerancia, dependencia, taquifilaxia. ¿Ya? Listo. Aquí está, esto es lo mismo, les he puesto de varios libros para que se den cuenta que casi es lo mismo, ¿no? Están los efectos según los receptores, acá también, es lo mismo, ¿no? Ya, farmacocinética. Absorción depende. Si es por vía oral, por ejemplo, fentanilo en tabletas, tracto gastrointestinal, circulación sanguínea, metabolismo hepático. La mayoría por citocromo P450, la mayoría. Hepático, ¿ya? Y excreción renal. Excreción renal. ¿Ya está? Miren, es una curva, la duración de la perfusión semivida visible. Eso vamos a pasar ya, vamos a pasar. Abstinencia a opioides. Ahí está, abstinencia a opioides, ¿no? Abstinencia a opioides. Síntomas, ¿no? Síntomas y signos. Síntomas, abstinencia regular, deseo intenso de opio. O sea, quiere más, ¿no? O sea, el opioide ya se ha unido a su receptor, ¿no? ¿Entienden? Ya se ha unido a su receptor. Y con el tiempo, no se sabe bien el mecanismo, pues, cuál es, pero con el tiempo se sigue uniendo el opioide a su receptor, pero pierde esa sensibilidad de unión. O sea, ya no produce el mismo efecto, ¿me entienden? O sea, se une el opioide a su receptor, pero conforme pasa el tiempo esa unión se hace más débil, digamos así. Entonces el cuerpo o el cerebro procesa, no está viendo el mismo efecto. ¿Qué pasa? Quiero más opioide. Más opioide para mi receptor. Entonces de ahí es donde se produce, ¿no? El deseo intenso, la necesidad de más y más. Tolerancia, taquifilaxia, dependencia se da cuando, sobre todo con el uso crónico. ¿Ya? Inquietud, irritabilidad, aumento de sensibilidad al dolor, por supuesto, porque pierde el efecto, ¿no? Dolores musculares, estado de ánimo disfórico, insomnio, ansiedad. Signos, dilatación pupilar, intoxicación aguda, más bien hay miosis, ¿no? Diaforesis, progresión, taquicardia, vómitos, diarreas, etcétera, etcétera. El síndrome de abstinencia. Esto lo tienen bastante los pacientes en UCI que están sedados y tienen su delirio, abstinencia de los opioides, ¿no? Tolerancia a los opioides, a ver, vamos a puesto aquí está. Este cuadrito, por favor, no se olviden. Tolerancia, dependencia física, dependencia psicológica, abstinencia. Tolerancia, ¿qué dice? Disminución progresiva de respuesta a una dosis. O sea, quiero más dosis, ¿no? Es la lógica del receptor con el opioide con su receptor. O sea, el opioide se une a su receptor y con el paso del tiempo esa unión se hace más débil y hay mayor necesidad de opioide. Entonces generan tolerancia, o sea, requieres más dosis. Dependencia física, ¿qué es? Estado de adaptación fisiológica en que la suspensión brusca provoca abstinencia. O sea, no debe haber una suspensión brusca, sino paulatina. Incluso en casos de adicción a opioides, un traslape para dejar de usar opioides son los parches de buprenorfina. Parches de buprenorfina se usan como puente en el tratamiento de la adicción a opioides. Dependencia psicológica, deseo compulsivo de usar el opioide. Y abstinencia, conjunto de signos y síntomas tras suspender en este caso, el opioide. Ya no se olviden. Aquí están los receptores, digamos, el mecanismo fisiopatológico, bien interesante, ¿no? El mecanismo fisiológico de cada uno, de la tolerancia, dependencia física, dependencia psicológica y abstinencia. En conclusión, ¿qué es? ¿Qué es tolerancia? Adaptación al efecto. Necesito más
dosis. Es más dosis, ¿no? Se necesita más, ¿no? Ya no me produce el mismo efecto, necesito más dosis. Tolerancia. Dependencia física, adaptación fisiológica, ¿no? Abstinencia si lo suspendo, o sea, hay una dependencia. O sea, si yo lo suspendo, ¿no? Quiero, o sea, como no me dan, entonces empiezo a tener esas reacciones, ¿no? Esas reacciones de dependencia. Física, psicológica igualmente, adicción, deseo, compulsión, ambos son, o sea, la dependencia está relacionada a los mismos, una es física y otra es psicológica. Abstinencia, los síntomas que resultan de la suspensión, sobre todo suspensión brusca del opio. Ese es el resumen, ¿ya? Tolerancia, dependencia física, es lo mismo, ¿no? Dosis y conversión, mira, es importante. A ver, comparen la conversión, así como se acuerdan que había conversión de los corticoides, ¿no? Corticoides. No se puede esto. A ver, acá. Por ejemplo, fentanilo, compare. Parenteral, 0.1 miligramos equivale a, ¿dónde está morfina? Ya, morfina acá. 10 miligramos acá. No hay, ¿no? Ya, acá. 10 miligramos de morfina equivalen a 0.1 miligramos de fentanilo. Entonces, ¿cuántas veces más es eso? ¿Por cuánto hay que multiplicar al fentanilo para que me equivalga a morfina? Por 100, ¿no? Entonces, y morfina entre 100, ¿no? Entonces 100 veces más potente que la morfina, ¿no? Ya, ¿qué más? Podemos comparar hidromorfina. En otros países se usa bastante hidromorfina, porque tiene menos efectos colaterales versus morfina, ¿ya? Entonces así hay una equivalencia. Por ejemplo, si en los libros dicen, ¿no? Goodman dice, para desintoxicación por uso de opioides, un traslape es parches de buprenorfina. Entonces justamente usan estas equivalencias. ¿Cuánto usaba? Le doy por partes, ¿no? Y poco a poco voy destetando, destete de opioides, ¿no? Aquí están las dos. Las dos están bien de acuerdo a lo que del contexto clínico, ¿no? Estas dos equivalentes lo mismo, ¿ya? Recuerden, efectos adversos tiene varios, ¿no es cierto? Náuseas, vómitos, depresión. ¿Puede haber reacciones de hipersensibilidad? Claro, cualquier medicamento tiene reacciones de hipersensibilidad. Estreñimiento, delirio, sedación, convulsiones, claro, convulsiones. Si el caso de abstinencia, hay convulsiones, en una abstinencia severa, hay convulsiones crónicas, etc., ¿no? Uso crónico, miren, inmunosupresión, hipogonaísmo por inhibición del eje gonadotropo, ¿no? Tolerancia, dependencia, abuso, adicción, hiperacción, deterioro, etcétera, 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 ¿no? Ahí también miren, frecuentes, esporádicos y infrecuentes. ¿Cuáles son infrecuentes? Depresión respiratoria y depresión. Son infrecuentes, claro, son infrecuentes. Pero se dan en la práctica, ¿no? O sea, que sea infrecuente no quiere decir que no va a pasar. Sí pasa, ¿no? Y muchos médicos hoy día también son adictos a los opioides, sobre todo los anestesiólogos. Ya, efectos adversos uso agudo crónico hemos visto. A ver, en el uso agudo, ¿qué vamos a encontrar? Hasta convulsiones, ¿no? Dependiendo de la dosis. Todo es dosis dependiente y el tiempo, ¿ya? Listo, ya está, pasamos. Ahí está, miren, ahí está lo que me estaba usted preguntando ahora. ¿A qué nivel está actuando? ¿En qué sistemas está el receptor mu de los opioides? En el sistema respiratorio. ¿Qué podrá producir? Broncoconstricción, reacciones de anafilaxia, broncorrea, broncoconstricción, cardiovascular, shock cardiogénico en caso de intoxicación, miocarditis, falla cardíaca, etc. Gastrointestinal, estreñimiento, disminución del tracto gastrointestinal, isquemia intestinal en casos muy severos. Acá, en la vesícula, por eso la morfina decía que era contraproducente, ¿no? En el caso de colecistitis, por ejemplo, si yo pongo morfina, podría empeorar la contracción de la vesícula y empeorar el dolor, porque el dolor, en la fisiopatología del dolor, de la colecistitis hay una hipercontracción de la vesícula, ¿no? Entonces, a nivel biliar, aumenta todo el esfínter de Ódipo, ¿no? Y de la vesícula. Renal urinario, hay también
disminuye la acción del detrusor. ¿Qué prueba a producir? Urinaria. Retención urinaria. Muy bien. ¿No? Muchos pacientes tienen retención urinaria. Si esa retención te dura más de 2 horas, preocupa. No, porque no es normal, porque debería ya revertirse, ¿no? A nivel endocrino, inhibe el eje gonadotrópico, inmunológico, modulación de la respuesta inflamatoria, inmunosupresor, sobre todo en uso crónico y ocular. ¿Ya? ¿Y ocular? ¿Qué núcleo se estimula? No, el núcleo del Edinger-Webster, que produce miosis. ¿Ya? Interacciones, por supuesto. Va a tener muchas interacciones con drogas depresoras del sistema nervioso central, del sistema nervioso cardiovascular, sistema respiratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, antipsicóticos puede desencadenar síndrome serotoninérgico como con antidepresivos como los inhibidores de monoamino oxidasa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Ya está, esto ya está lo mismo. Miren, taquifilaxia y tolerancia. ¿Quién sabe inglés? Taquifilaxia y tolerancia. ¿Qué dice la tolerancia? A ver, una captura que tiene el traductor. ¿Qué dice la taquifilaxia? Está más relacionado a la resistencia al medicamento. ¿No? Por ejemplo, el diagnóstico, ¿no? Arriba ponemos taquifilaxia amidazolam. ¿Qué significa? Que hay una resistencia al midazolam, o sea, necesito más dosis a este paciente para tener el mismo efecto, ¿ya? ¿Qué más? Tolerancia, ¿cómo se daba? En el tiempo, la tolerancia, ¿no? Y la tolerancia también, además, es, necesito más dosis para producir también el mismo efecto, ¿ya? Pero la taquifilaxia es más resistencia de los receptores. Por ejemplo, porque algunos, hemos visto en la UCI, algunos pacientes jóvenes con midazolam 10 miligramos se duermen, pero otros no, siguen despiertos. ¿Qué lo explica? La cantidad, muchos factores idiosincráticos y la cantidad de receptores que tienen a las benzodiazepinas. Igualmente acá a los receptores opioides. Unos no tendrán ni receptores opioides quizás, sino, entonces son más, digamos, poco tolerantes al dolor, porque a algunos les duele mucho y a otros no. Entonces hay una fisiopatología bien compleja en ese sentido, ¿no? Hay la tolerancia, miren, taquifilaxia y tal, ¿no? Desarrollo. La tolerancia se desarrolla lentamente cuando ciertos fármacos se administran durante periodos prolongados. Y la taquifilaxia se desarrolla rápidamente cuando ciertos fármacos se administran a intervalos cortos de tiempo. Eso veíamos bastante en la taquifilaxia, ¿no? Y luego se vuelve más tolerante. Digamos que la taquifilaxia es más aguda, ¿ya? Y la tolerancia es más de uso prolongado, ¿ya? Bueno, a ver, menciono 4 indicaciones principales de los opioides en general. Principal, analgésico. Después, ¿cómo que te hace? Antitusivo. ¿Qué más? Antidiarreico. ¿Quién está hablando como antidiarreico? Loperamida, ¿ya? Antidisneico, morfina, ¿ya? Morfina. Analgésico, también morfina, por supuesto. ¿Listo? Aquí está una tablita para ver el tratamiento del dolor. En UCI usamos el CAM, que es una escala del dolor, ¿no? Y de acuerdo a eso damos el tratamiento, ¿no? Entonces, puedes tener, de acuerdo a ciertos puntajes, no sé si hay dolor moderado o leve, severo. Si es severo, generalmente opioides; si es leve o moderado, antiinflamatorios, ¿no? O puedes combinar un opioide menor, no sé, más un AINE o más paracetamol, no hay problema, ¿ya? Antagonistas de los opioides. Inhibición competitiva por los receptores mu, naloxona y naltrexona. No nos compliquemos. Ahí está naloxona, naltrexona, son antagonistas o antídotos de los opioides, ¿ya? Los opioides. Ya, ¿cuál será el tratamiento? Por supuesto, el tratamiento siempre sigue siendo de soporte. En todo es soporte. Pues, oxígeno, monitoreo, aumentar la presión. Y si ya le das su antídoto, ¿qué más? Ya estos resumen es lo mismo. Tramadol, miren, morfina, codeína. Tramadol es bastante usado, vienen ampollas de 100 miligramos, ¿ya? Tienen ampollas de 100 miligramos, tramadol. ¿Ya? Solo que la tienen que dividir en cloruro de 100
y pasarlo lento porque puede producir algunos mareos, ¿no? Hasta colapso, ¿no? Listo, y ahora sí, el grupo que expone